Estoy seguro que muchos de ustedes coincidirán conmigo en que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso complejo y contradictorio. Proceso al fin está formado por diferentes componentes. ¿Recuerdan cuáles son estos componentes? Los invito entonces a observar la siguiente lámina. Como vemos aquí, los componentes fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje lo constituyen los objetivos, elementos rector de este proceso, los contenidos formados por el sistema de conocimientos, habilidades, hábitos, normas de conducta, los métodos, que es la vía que va a utilizar el profesor para poder llevar a cada uno de sus estudiantes este sistema de conocimiento, estos contenidos, estas habilidades que habíamos hablado anteriormente, los medios de enseñanza que constituyen el soporte sobre el cual se sustenta ese método, o sea, es el elemento que va a facilitar al docente poder llevar ese conocimiento hacia sus estudiantes, la evaluación, que aunque lo estamos diciendo en este momento, recordemos que la evaluación es sistemática, continua, que no es que ocupe este orden dentro del proceso, sino que desde el propio diagnóstico inicial que realiza el profesor en su clase o en su unidad, pues está realmente evaluando al estudiante las formas organizativas de las cuales se habla mucho y la bibliografía especializada ahonda sobre el tema al presentar una gama amplia de formas de organización y por supuesto el profesor, el alumno y el grupo de alumnos. Estos componentes que nosotros estamos viendo acá en esta lámina se encuentran íntimamente relacionados entre sí. De los medios, quiero hablarle ahora. Recordarán ustedes que existen diferentes clasificaciones de medios. Sin embargo, nosotros apuntamos a considerar aquella clasificación que tiene en cuenta el sistema de agrupamiento. De modo tal que el sistema de agrupamiento en esta clasificación considera que existen 4 grupos. Aquel primer grupo donde están presentes la presentación de objetos reales que permiten el vínculo directo con el medio, un segundo grupo donde estaría la modelación de objetos, fenómenos y procesos, un tercer grupo donde estaría entonces la descripción y representación de los objetos, fenómenos y procesos, y un cuarto grupo que sería la integración de la imagen y el sonido de los objetos, fenómenos y procesos. Justamente en este cuarto grupo se encuentran los medios audiovisuales. El cine, la televisión, el video y el computador son elementos que tienen hoy nuestros profesores en sus aulas. Pero ¿saben realmente los docentes utilizar adecuadamente los medios audiovisuales? Los invitamos a que veamos qué sucede un día cualquiera en nuestras escuelas cuando los docentes se preparan para el uso de estos medios. Bueno, en el día de hoy nos corresponde realizar la preparación de un sistema de clase de la unidad número 9 de la asignatura de español. Tiene como tema la lectura y análisis de un texto no literario, fumar o no fumar. Ese es el tema. Pero me parece que se hace necesario, Yaima, que revises en el programa de 9º grado cuáles son los objetivos o cuál es el objetivo que se corresponde. Bueno, yo estuve buscando en los objetivos y pienso que el objetivo que corresponde a esta clase es leer textos relacionados con el rechazo a manifestaciones negativas de la conducta social humana como el tabaquismo, el alcoholismo y las drogas, para propiciar una conducta saludable a partir de la comprensión consciente de los peligros que pueden provocar. Pienso que esto es uno de los objetivos que conviene trabajar con los estudiantes, ya que estos son temas que ellos ven muy a diario aquí en la escuela y en sus propios barrios. Exactamente. Junior, tú pudieras entonces buscar en el tabloide de la guía para maestros qué contenidos se relacionan con este tema. Sí, estuve observando en la guía para el maestro y los contenidos que abordan este tema aparecen desde la clase 153 hasta la clase 155, donde se van a trabajar textos relacionados con esta temática mediante la comprensión y
los diferentes componentes de la asignatura. Iván, tú que tienes experiencia en lo relacionado con estos contenidos, ¿pudieras decirnos qué palabras o terminología les resultarían difíciles a los estudiantes en esta clase? Sí, mira, hay dos palabras que causan dificultad a la hora de interpretar y de comprenderlas, y a la hora de la escritura también, que es el caso de adición. Significa adición y efecto de añadir o agregar, operación de sumar. Y conjuntamente con esta palabra está también la palabra toxicomanía, que significa hábito de consumir drogas y dependencia patológica de las mismas. Estas palabras es necesario que nosotros los profesores las trabajemos directamente en el aula y les expliquemos bien cómo es su significado, su forma de escribirla, que es difícil para los estudiantes. Ya entonces, después de haber analizado el programa, la guía para maestros y las palabras con dificultad para el estudiante, pienso que estamos en condiciones de observar la clase en soporte de video. Hemos visto en este fragmento una dramatización de un hecho que cotidianamente sucede en nuestras escuelas, la preparación metodológica. Estoy seguro que ustedes habrán observado el trabajo que hace el profesor principal con el resto de los profesores, incluyendo los profesores que están en formación. Habrán notado seguramente cómo en este trabajo se hace hincapié partir del programa de estudio, del análisis de los objetivos que deben cumplirse en ese grado y ver la relación que tiene este con la guía para el maestro que en formato de tabloide va a tener el profesor para su trabajo. Considero de gran importancia el trabajo que en este colectivo se está realizando por el programa director de la lengua materna. Habrán observado cómo los profesores trabajan con aquellas palabras de difícil comprensión para los estudiantes o de difícil escritura. Nos parece que eso es algo bien importante, al igual que relacionarse con otras bibliografías que puedan existir en la biblioteca. Estoy seguro que después de la preparación metodológica, momento importante para poder hacer una planificación adecuada del uso de los medios, estaremos entonces en condiciones de ver qué sucede una semana después. ¿Ya tienen todos los materiales de la asignatura de español afuera? Bueno, entonces yo les pregunto, ¿qué estudiamos en la clase anterior? A ver, Lisandra. Profesora, en la clase anterior consolidamos las oraciones compuestas, pero a mí me quedó una duda, porque no se reconocen bien a las oraciones compuestas por yuxtaposición. ¿Quién le pudiera aclarar la duda a Lisandra? José Carlos. Profesora, las oraciones compuestas por yuxtaposición son aquellas en que se emplean los signos de puntuación, como la coma y punto y coma. ¿Aclarada tu duda, Lisandra? ¿Algún estudiante tiene otra duda? Bueno, en la clase de hoy nosotros vamos a dar comienzo a la unidad número 9, donde van a abordar o analizar textos no literarios relacionados con temas de su interés, como es el tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción, y vamos a dar entonces paso a la clase en soporte de video, cuyo título es ¿Fumar o no fumar? Este es un concepto más bien que tiene un carácter físico, pero es muy fácil de comprender. El organismo se habitúa a una determinada dosis, a un determinado nivel en sangre de una sustancia X, no vamos a mencionarlo específicamente, puede ser alcohol, puede ser el cigarro, puede ser cualquier sustancia tóxica. ¿Y qué ocurre? Que entonces empieza a experimentar que con la dosis que inicialmente sentía, digamos por ejemplo, determinadas reacciones que él interpreta como positivas, como puede ser una alegría, puede ser un estado eufórico, etc., cuando empieza a pasar el tiempo, ya esa dosis no produce el mismo efecto. Por tanto, ¿qué pasa? Requiere de aumentar la dosis para sentir el mismo efecto. Es decir que este es un problema complejo y un problema interesante, que yo pienso que nosotros, y atiendan bien porque creo que esto es muy importante para ustedes que están en una edad maravillosamente adecuada para entender y para comprender estas cosas. Si un país tiene todas las condiciones en el mundo para evitar este problema de la adicción, es el nuestro. En la escenificación que acabamos de observar, estoy seguro que ustedes habrán notado cómo la profesora preparó las condiciones previas o hizo el aseguramiento al nivel de partida
sobre lo que los estudiantes iban a observar, al mismo tiempo que controló si de la clase anterior quedaban algunas dificultades. La participación de los estudiantes y esta atmósfera que va a favorecer lo que se va a observar es un elemento importante que el maestro debe garantizar cada día antes de usar el medio audiovisual. Si observaron también, se habrán percatado que durante la propia emisión televisiva, la profesora participa de conjunto con sus estudiantes en esta observación. Pero no hemos concluido. ¿Qué les parece entonces si vemos qué sucede una vez que se ha observado la clase en ese grupo? Bueno, ya terminó la clase. ¿Qué les pareció? ¿Viste las imágenes, verdad, Iván? Bueno, sí, las imágenes están bastante reales y están acorde con todo lo que ellos ven cotidianamente, cómo se desenvuelven. Es decir, le ponen situaciones polémicas donde se ven claramente cómo ellos van reaccionando ante personas que tienen esta adicción por cualquiera de las drogas. Muy bien. Espero que ustedes, como nosotros, hayan reflexionado y quiero que me digan qué anotaron en sus libretas, qué les quedó, qué aprendieron, les causó interés. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda? No, ¿verdad? Entonces les propongo que ustedes vayan a la biblioteca, investiguen sobre este tema, porque en el próximo encuentro seguiremos trabajándolo. En este último fragmento, la profesora concluye su clase haciendo algunas exhortaciones a los estudiantes a investigar, a buscar en biblioteca, a realizar algunas otras actividades independientes. Desde nuestro punto de vista, esto es muy importante, puesto que se lleva o se motiva al estudiante a la búsqueda bibliográfica, a la reflexión, al intercambio con otros estudiantes sobre el material observado en la clase en televisión o, en este caso, en la clase en soporte de video. Estamos seguros que si todos los profesores siguen este algoritmo de trabajo de la preparación metodológica, el aseguramiento al nivel de partida antes de ver la clase, el participar junto con sus estudiantes en esa observación y posteriormente a partir de algunos cuestionamientos, de algunas situaciones como esta u otras que puedan surgir en los colectivos de trabajo, pues se va a enriquecer realmente el conocimiento que el estudiante va a ir adquiriendo. De forma tal que la televisión no lo va a dar todo, sino que existe un trabajo mancomunado entre lo que se ve por la televisión, el trabajo que desarrolla el profesor en el aula y las actividades que le orientan a sus estudiantes. Resulta bien importante, puesto que recordemos que la televisión no puede atender todas las necesidades de los estudiantes, sino que la atención diferenciada a ellos le corresponde al maestro del aula. Un buen uso de la televisión podrá garantizar que realmente el aprendizaje sea significativo o efectivo en nuestros estudiantes. Sin embargo, queremos hacer algunas otras recomendaciones. En este caso, es relacionado con las condiciones que debe existir en el aula, el ambiente que debe existir en el aula para el visionado de una teleclase o una clase en soporte de video. Hemos tenido a bien traerle entonces una representación gráfica de algunas de las características o algunas de las condiciones higiénicas que deben existir en nuestras aulas. Como estamos observando, el emplazamiento del televisor en el aula necesita de tener en cuenta algunos requerimientos. Por ejemplo, en estos casos en que nosotros en nuestras escuelas tenemos televisores de 21 y 29 pulgadas, nos da la posibilidad de una distancia visual máxima entre el estudiante, que en este caso sería el espectador, y el televisor. Observen ustedes cómo en correspondencia con el tamaño de la pantalla del televisor será la distancia que podrá tener los estudiantes. De igual manera, en esta segunda lámina estamos viendo el ángulo que debe existir
entre los extremos y el centro de la pantalla con relación a la ubicación que tiene cada uno de los estudiantes. En esta tercera lámina estamos viendo cuál es el área en que se deben colocar las hileras de asientos frente al televisor en el aula para poder tener una observación adecuada de lo que se está presentando en la pantalla. Estas recomendaciones desde el punto de vista higiénico, por supuesto que hay que contextualizarlas a cada uno de los lugares donde estamos. Todas las aulas tienen ciertamente su televisor, su videocasetera, pero no siempre existen todas las condiciones necesarias para cumplir estos requerimientos. Sin embargo, siempre que sea posible, nos parece que es importante que se cumplan estas reglas higiénicas para la observación de un audiovisual. Hay otro aspecto que queremos intercambiar con ustedes en este encuentro de hoy y es relacionado con la investigación. Existen hoy día una gran cantidad de maestros y personal técnico artístico preocupados por el uso y la producción del audiovisual didáctico. En tal sentido, el equipo de realización tuvo a bien entrevistar a algunos de los compañeros que en estos momentos realizan investigaciones en esta dirección. Veamos. En el caso de la educación primaria, a partir de indagaciones que hemos realizado, se han podido identificar una serie de problemáticas que existen en el uso de la televisión escolar por parte de los docentes. Entre ellas podemos mencionar que no siempre nuestros maestros integran de forma sistemática estos espacios televisivos o emisiones didácticas, como también le podemos llamar, al sistema de clases. Por lo tanto, no se aprovechan las potencialidades, todas las potencialidades que brindan este medio, y también se desconoce el impacto que ha tenido la programación escolar en los docentes de la educación primaria. Por lo tanto, en nuestra investigación nos hemos propuesto diseñar un modelo que nos permita evaluar el impacto pedagógico de la televisión escolar en los docentes de la educación primaria. En estos momentos nos encontramos en la fase de identificación de los referentes teóricos que existen sobre el uso de la televisión como medio de enseñanza. Esperamos, una vez que culmine esta investigación, además de conocer el impacto que ha tenido en nuestros docentes, poder rediseñar toda la programación que existe dirigida a la educación primaria. Recientemente terminé una investigación sobre la teleclase de matemáticas. ¿Por qué fue este el objeto de estudio en nuestra investigación? Porque conjuntamente con un grupo de profesores del nivel medio básico, nos dedicamos a impartir clases por televisión por primera vez, con un desconocimiento total del medio y por supuesto que prácticamente al mismo momento que comenzamos a grabar aquellas teleclases, nos comenzamos a sentir inconformes con lo que estábamos haciendo. Y por eso nos dimos a la tarea de buscar información para poder realizar una propuesta didáctica metodológica de cómo realizar la concepción de una teleclase de matemática para el nivel medio básico de la enseñanza general en Cuba. Por supuesto que fue un trabajo arduo, nos llevó mucho tiempo, pero finalmente comenzamos a ver los resultados y inconformes todavía con lo que estamos haciendo, pues en estos momentos prácticamente estamos haciendo clases televisadas, no teleclases, las teleclases que hacen falta. Hemos ya determinado fases para la realización de esta teleclase, fases fundamentales en la preparación de los teleprofesores, es decir, los resultados de nuestra investigación no son realmente para utilizar en el aula, en el salón docente, donde cada profesor trabaja con su grupo estrecho de estudiantes, sino más bien dirigida a los teleprofesores que necesitaban también una información de cómo prepararse para enfrentar esta nueva tarea. Y determinamos así 4 fases de trabajo que dedicaban fundamentalmente a esa preparación, a ver cómo había que determinar el objetivo, el contenido, el método, los medios, pero ya no como se hace en el aula, sino aprendiendo a utilizar las potencialidades del lenguaje audiovisual en función de esta tarea en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Claro está, esa fue una de las primeras contradicciones que nos llevó a plantearnos este objetivo en la investigación. ¿Por qué? Porque sabíamos preparar las clases, teníamos experiencia en el trabajo en el aula, con el estudiante, concretamente, directo a mí en el salón de clase, pero desconocíamos cómo vincular las potencialidades del lenguaje audiovisual con la didáctica metodológica de cada asignatura. Cómo entonces hacer coincidir esto y primando siempre los aspectos didácticos metodológicos, los principios didácticos de la clase, cómo llevarlos entonces a este lenguaje. Y por supuesto en esto juega un papel, es decir, el resultado de la investigación arrojó que era muy importante que el profesor pensara en su clase del aula, en una dosificación general y que entonces seleccionara de aquí qué clases podía llevar a la televisión. Como resultado de un estudio exploratorio que se realizó mediante indagaciones empíricas en varias provincias del país, se pudo conocer la situación que existe respecto al aprovechamiento de los programas formativos que emite la televisión educativa dirigidos a estudiantes y profesores de la educación técnica y profesional, donde se identificaron un conjunto de dificultades en que los que podemos destacar que aún existe insuficiente aprovechamiento de esta programación por parte de estudiantes y profesores, que el debate que se debe realizar al finalizar cada uno de los programas aún presenta problemas que también pudimos ver durante ese estudio que se realizó, que la programación no cumplía en gran medida con los intereses de estudiantes y profesores. Es por eso que nos propusimos diseñar un modelo de evaluación de impacto que nos permita conocer el aprovechamiento de los programas formativos que emite la televisión educativa, así como identificar las variables, dimensiones e indicadores que nos hace falta para este estudio y de esta forma minimizar o eliminar algunas de las dificultades encontradas. En Cuba existe realmente una producción científica desarrollada a partir del estudio de la utilización y la producción de medios audiovisuales con fines pedagógicos. Es una investigación rica de interesantes puntos de vista sobre la presencia de los medios audiovisuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero realmente considero que más que a partir de principios constatados y experimentados, se basan fundamentalmente en experiencias aisladas y en bases aleatorias de cómo se ha ido introduciendo a partir de las necesidades de nuestro sistema educativo los medios audiovisuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Existen tal vez tres etapas fundamentales o tres etapas bien identificadas en el desarrollo de estas investigaciones. Una primera marcada por la empiria. Debemos recordar que Cuba fue pionera en América Latina en la utilización de los medios audiovisuales, específicamente de la televisión con fines pedagógicos, y también el desarrollo de las investigaciones en esta etapa realmente no constituyó un hito dentro del sistema educativo cubano y mucho menos de la investigación en esta temática. Una segunda etapa donde ya sí se busca una teoría y podemos enmarcarla como que es una etapa teórico-conceptual, donde se destacan los trabajos de los doctores Vicente González Castro, de la profesora Berta Fernández, de Julia García Otero, aquí en el Instituto Pedagógico Enrique José Barona, y también en la Universidad de La Habana y en otras instituciones, donde se trató de esbozar el marco conceptual, incluso donde hoy nos movemos los investigadores más noveles. Una tercera etapa, que es la que estamos viviendo hoy, es la teórico-contextual, donde investigadores como la profesora Elina Hernández Galarraga, la profesora Berta Fernández también continúa con nosotros, y bueno, se han incorporado otros investigadores como el doctor Pedro Hernández, la doctora Sonia Fernández, y bueno, nuestra investigación también cae en este campo. Fundamentalmente tratamos de sistematizar cuál ha sido la experiencia cubana, la experiencia de nuestro país en la utilización, en la incorporación de los medios audiovisuales con fines educativos, pero también desde el punto de vista de la producción. Y es aquí donde están los dos campos bien definidos en la investigación cubana actual. Hoy se investiga sobre la producción de medios audiovisuales con fines educativos y la utilización pedagógica que hacemos de los materiales audiovisuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ahí hoy se está moviendo la investigación en nuestro país y un grupo importante de docentes
se han incorporado a este sistema de investigación a partir de los estudios de posgrado que se están realizando en el país con amplio acceso y también por la organización que está teniendo la ciencia y la tecnología en nuestro Ministerio de Educación. Las opiniones que nos han referido los diferentes especialistas para nuestro programa habrán podido observar y escuchar las inquietudes en relación con aspectos tan importantes como la construcción del audiovisual, las potencialidades que puede tener el audiovisual para realmente el aprendizaje en los estudiantes, también cómo debe construirse un audiovisual en dependencia de la asignatura o las áreas del conocimiento para las cuales se ha estado diseñando. Para nada constituyen esto los únicos elementos de investigación. Estamos seguros que hay muchos otros elementos y que en las propias entrevistas se dan algunas pautas, algunas ideas de aspectos que pueden ser investigados posteriormente por nuestros profesores y también por los técnicos en los medios. Si hiciéramos un recuento de lo tratado en el día de hoy, pues habremos estado conversando un poco, intercambiando con ustedes en temas tan importantes como el lugar que ocupa los medios de enseñanza en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la importancia que tiene hacer un uso adecuado de estos medios, el trabajo que debe hacer el profesor o el maestro en el aula con los estudiantes, como el espacio donde se concreta el trabajo metodológico que se ha hecho con anterioridad al momento del visionado de la clase, así como las orientaciones, indicaciones, propuestas de actividades que desarrolla el profesor con vista a enriquecer ese conocimiento, a promover la búsqueda de nuevas informaciones, la investigación, la reflexión, la socialización de los conocimientos entre los estudiantes. Y también hemos visto aspectos importantes como las condiciones que es necesaria crear en el aula para hacer una observación adecuada, de calidad, de ese producto audiovisual. Finalmente, hemos estado intercambiando y escuchando a algunos especialistas hablar sobre sus temas de investigación o temas que pueden constituir elementos de investigación en relación con los medios audiovisuales. Estamos seguros que después de la observación de este programa, pues ustedes tendrán la posibilidad de enriquecer esto que hemos visto aquí en el día de hoy. Si es así, entonces estaremos cumpliendo el objetivo de este programa, que no es otro que estimular esa discusión, esas valoraciones por parte de los que lo han visto, de forma tal que usted pueda convertirse en un espectador crítico y en un profesor investigador de su propio proceso.